y al fin yo encontré tu brazo. Gracias a Dios tuvimos una pequeña interrupción, pero ahorita en lo que se reanude, mientras estamos checando todo. De tu poder, soñé cada noche con... Gracias a Dios. Vamos a empezar nuevamente. tu amor. Cuando más necesité un amigo para hablar, un hombro donde llorar, siempre estuviste tú, y al fin yo encontré tu gracia y tu poder. Soñé cada noche con tu amor, Jesús. Descanso en tus promesas, Padre Santo. Tú eres quien le da sentido a mi vida, mi Señor. Te sirvo y ante tus pies yo me rindo. Tu sangre nos dio vida y esperanza, oh, mi necesité un amigo para hablar, un hombro donde llorar, siempre estuviste tú, y al fin yo encontré tu gracia y tu poder. Soñé cada noche con tu amor, Jesús. Descanso en tus promesas, Padre Santo. Tú eres quien le da sentido a mi vida, mi Señor. Descanso en tus promesas, Padre Santo. Tú eres quien le da sentido a mi vida, mi Señor.
Amén, gracias a Dios. Sean todos bienvenidos a Tabernáculo Monte de Dios. Y también sean bienvenidos también todos en nuestro programa Radio Asamblea Celestial. Estamos enlazados en 2 canales. No, estamos abiertos a 2 canales esta hermosa mañana. Amén. Sean todos bienvenidos. No, este canto es uno de los cantos muy maravillosos que ha tocado mi vida. Y no es tanto con el sentimiento, es que cuando vives una experiencia, no es tanto cantar por cantar. Está uno expresando en ese mismo instante, está uno testificando a través del canto, también se puede testificar. Todo este canto es un testimonio vivo, testimonio maravilloso. Y lo que me gusta es que dice: descanso en tus promesas, Padre Santo. Tú eres quien le da sentido a mi vida. Amén. Muy bien. Sean todos bienvenidos. Y Radio Asamblea Celestial, estamos de vuelta nuevamente a nuestro programa. 8:37 de la mañana. Sean todos bienvenidos nuevamente. Sean bienvenidos nuevamente a esta emisora, nuevamente nuestro programa Radio Asamblea Celestial también. Es un gusto volver a regresar nuevamente también a la plataforma. A los que nos están escuchando desde en YouTube, gracias a Dios. Y hoy hicimos esta transmisión especialmente. Entonces, gracias a Dios. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema. Hoy vamos a ser muy específicos. Hoy, más que eso, ¿no? Más bien, hoy vamos a hablar de un tema y de una historia que nos inspiramos ayer. Ayer estaba viendo una película muy hermosa que se llama Un poco de fe. Y es la historia de Albert Lois y Henry Covington, o sea, un rabino y un pastor, y una persona que fue alumno de este rabino, que le pidió que le hiciera un elogio antes de morir. Y en su caminar encontró dos vidas distintas, 2 versiones distintas. Una donde él consideraba a su mentor de toda la vida como un gran ejemplo y hasta para la congregación, y otra donde la mamá siempre le decía que él llegaría a ser un predicador. Gracias a Dios, estamos muy contentos esta mañana. Nada más tuvimos un pequeño problema aquí con la señal del internet aquí en Facebook, pero nosotros seguimos aquí operando. Gracias a Dios, ya volvimos. Ya regresó la señal. Veo que hay un problemita. A ver, creo que tenemos un problemita aquí. Estamos teniendo un problema aquí con el sonido. Pero gracias a Dios, porque Dios ha sido bueno. Ha sido bueno en este trayecto. Dios ha sido muy bueno en este trayecto, gracias al Padre Eterno.
Vamos a empezar esta mañana agradeciéndole al Padre Eterno. Padre Eterno, gracias esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias aún por fallas que hay, etcétera. Pero no son fallas. Solamente vamos a pausarlo tantito. Estamos teniendo aquí un poquito de problemas. Vamos a quitar esto. Por el momento ahorita no vamos a usar no sé si ya, gracias a Dios, ya. Veo que siguen los problemas, pero eso se va a mejorar, gracias a Dios. Vamos nuevamente, comencemos nuevamente con la transmisión. Vamos a poner The Bluetooth device is ready to pair. Que normalmente siempre lo hacemos con... Gracias a Dios que The tenemos... Bluetooth device is connected successfully. Gracias a Dios que tenemos el sistema de emergencia. Tenemos el sistema de emergencia, gracias a Dios. No sé a qué se debe el ruido, pero estamos muy agradecidos con el Padre Eterno. Amén. Bien, vamos rápidamente a hablarlo del tema. Resulta efectivamente que me impactó mucho. La verdad, a mí me impactó mucho la vida de Albert Lewis. ¿Por qué? Porque fue realmente un ejemplo. Entonces, dos versiones diferentes. Entonces, de aquí esta persona comenzó a aprender algo que lo llevó hacia el camino de la fe. Entonces, vamos esta mañana a darle gracias al Padre Eterno por la palabra. Y Padre Eterno, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por esta hermosa palabra que hoy vamos a compartir y que nos permites compartir, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Omnipotente, en esta hermosa mañana, Señor. Solamente te damos gracias por tu bondad y por todo lo que estás haciendo. Muchísimas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Eterno, una vez más por permitirnos hacer esta grabación esta mañana, pero también poder transmitir aquí en Radio Asamblea Celestial también. Gracias, Padre Eterno, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias por usarnos como canal de bendición y por poner carbón encendido en nuestras bocas. Muchas gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar esta mañana. Vamos a Jeremías, capítulo 3, versículo 15. Dice así, Jeremías capítulo 3, versículo 15 dice: y os daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando se multipliquen y crezcan en la tierra, en esos días, dice el Señor, no se dirá más arca del pacto del Eterno, ni vendrá el pensamiento, ni se acordará de ella, ni le echarán de menos, ni será otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén
trono del Altísimo, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre del Señor. En Jerusalén ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Pero vamos esta mañana donde dice: y les daré pastores según mi corazón, y que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando se multipliquen y crezcan en la tierra en esos días, dice el Señor, no se dirá más arca del Señor, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. ¿Por qué? Porque esa arca ya no será arca, sino que el trono de Dios aquí en los corazones, amén, estará puesta en los corazones de las personas, amén. Gracias a Dios. Entonces vayamos esta mañana, ese versículo que te acabo de leer en el canal de YouTube. Estamos con un seminario dando, de hecho lo vamos a terminar ya, ahí hablamos ya el tema de donde Dios dará pastores conforme al corazón de Dios, que los enseñarán con ciencia e inteligencia. Entonces quiere decir que ya no es solamente una ciencia teológica aquí en la tierra, ya no. Es una ciencia que viene del corazón del Padre, pero la palabra inteligencia tiene que ver con algo más profundo, que ahorita no lo voy a tocar. En lo que estamos grabando en YouTube, ahí sí lo estamos tocando. Pero hoy, de una manera más clara y sencilla, se refiere a que viene tiempo en que el Padre Eterno impartirá conocimiento, sabiduría, enseñanza. Sabiduría, conocimiento y enseñanza. O sea, las impartirá precisamente en el corazón de los entendidos. Y eso se liga mucho con Joel capítulo 2, 28 al 32. O sea, encajan perfecto. Encajan perfectamente muy bien. Amén. Entonces, cuando dice encaja perfectamente muy bien, es que esta palabra nos está llevando a algo más maravilloso. Gracias a Dios. Amén. Así que vamos esta mañana, agradezcamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, al Dios eterno. Amén. Entonces, cuando dice la Escritura que le dará conforme al corazón de Dios, que los enseñarán con ciencia e inteligencia. La ciencia quiere decir revelación. Y eso ya está aconteciendo. Dios está trayendo personas a la vida de su pueblo que están enseñando con revelación. Y cuando dice inteligencia, la palabra, tengo mucho que compartir esta mañana. La palabra en sí, inteligencia, nos habla puertas, se refiere a palabras que vienen de dimensiones celestiales, vamos a decirlo así, pero que vienen a traer un despertar de conciencia, pero también abrir el corazón, el entendimiento del pueblo y traer un cambio celestial, una transformación celestial al pueblo de Dios. Amén. Esta mañana le titulamos El descanso de los justos. ¿Por qué? Porque esto
tiene que ver con algo maravilloso que el Padre Eterno nos mostró ayer. Ayer todo fue, tres cosas se juntaron y todo tomado de la mano, hasta tomadito de la mano con la Escritura. Entonces yo me inspiré en una historia que se llama, de hecho esa historia me inspiró en el libro que escribió Albert Lewis, un libro que se llama ¿Cuál es tu gloria? Cuando su alumno empezaron con lo del elogio, empezó con varias preguntas y le dijo, hay un libro ahí, ¿cuál es tu gloria? Y le dijo, ¿este libro lo escribiste tú? Y le dijo, sí, esa es una colección de pensamientos. Y le dijo, ¿pero por qué? ¿Cuál es tu gloria? Entonces dice que él andaba de viaje en una playa, conoció a un hombre. Y dice que fue la pregunta que el hombre le hizo a él. Le dijo, oiga señor, le dijo, ¿cuál es su gloria? Entonces Albert Lewis le respondió y le dijo, mi gloria es enseñar. Mi gloria es enseñar. Y entonces él decía en las siguientes palabras, Padre Eterno, si he de irme de esta tierra, he de dejar esta tierra, llévame. Si ya es el tiempo, entonces llévame. Pero si no es el tiempo, déjame aquí con fuerzas suficientes para seguir enseñando a la congregación. Y entonces él dijo, mi gloria es enseñar, es enseñar. Y en ese momento le dijo a su alumno, ¿cuál es tu gloria? Y él no. Pero en el transcurso de que él fue a ayudar a una iglesia que estaba casi, se estaba desmoronando, derrumbándose, porque tenían un hueco en el techo, porque no tenían suficiente dinero para pagar el gas o la luz o lo que se necesitaba. Pero debido a que él escribía en el periódico y todo lo que él empezaba a informar, todo esto empezó a tocar a la gente. Ya en sus últimos días, cuando ya le platicó y le dijo, ¿sigues visitando ese lugar? Dijo, sí. Entonces el rabino le dijo, esa es tu gloria, ayudar a la gente. Y cuando falleció, entonces en el sepelio, él, ¿sabes qué es lo que hizo? En el sepelio él empezó a leer, él empezó a escribir todo lo que platicaban. ¿Sabías que efectivamente cuál es tu gloria? Pero detrás de todo eso siempre hay un canto que resume toda nuestra historia, desde el inicio hasta el fin. Y el canto lo resume al final. ¿Cómo lo resume? Si lo resume agradeciendo al Padre por todo lo que nos está aconteciendo, nuestro final ¿cómo será? Porque el mismo canto con el que agradecemos, el mismo canto con el que nos despedimos y partimos de esta tierra. Entonces rápidamente, ya nos queda muy poco tiempo. Rápidamente, inmediatamente me inspiró y muy pronto voy a escribir esa historia para poder publicarla en Facebook. Entonces la historia es basada, y esa es mi historia, Entonces me inspiró la historia de él, que esto me hizo inspirar a escribir mi historia también. Y esto comienza así.
Había un joven que desde muy temprana edad Dios lo llamó al servicio. Y él en sí, él estaba más abierto a todo lo que él había leído, vivido, todo lo que él había vivido y experimentado. En ese momento, él agarró y dijo lo siguiente: yo quiero servir a Dios. Y de hecho así fue. Empezó con lo más pequeño, pero un día él empezó a ver hombres dando conferencias, dando conferencias, teniendo auditorios llenos. Pero un día, para sorpresa de este joven, resulta que él se vio reflejado en esas personas. Se vio reflejado en un hombre que venía de España, y su inicio lo comenzó en una casa con 7 personas, y después de ahí se extendió todos sus videos, todas sus clases. Y él siempre decía: un día he de hablar, o cómo me gustaría hablar como esa persona. Y siempre decía: yo quiero hablar como esa persona. Y no fue uno. Después un autor también que escribió un libro dando ese testimonio toda su vida, cómo Dios trató con él. Y este hombre decía: yo quiero eso, quiero viajar, quiero hablar con personas. Y después ya no eran, vio 4 hombres y se vio reflejado a sí mismo, y él decía, yo quiero estar ahí, no para escuchar, quiero estar para hablar con la gente. Hasta que un día, tal vez no lo dijo en oración, pero en lo más profundo de su alma dijo: Padre, yo quiero hablar con la gente, quiero hablar como lo hacen estas personas. Yo tengo esa hambre, quiero hacer lo que ellos hacen. Quiero realmente quiero vivir esa experiencia. Aunque él no le decía en palabras, pero todo su ser, con esa alegría y con esa emoción, se lo decía en silencio al Padre. Y en ese momento el Padre no le respondió. Se vino un tiempo en el que él empezó a prepararse. Y empezó con un pequeño grupo de gente. Pero aún así seguía la insistencia en su corazón: yo quiero hablar un día con la gente, quiero estar ahí, no quiero estar en la primera fila, no, quiero estar al frente. Hasta que un día el Padre Eterno le respondió a través de momentos especiales en los cuales vinieron quebrantos, en los cuales vinieron quebrantamientos, en los cuales vinieron muchas situaciones. Pero aún así él insistía y decía: Padre, yo quiero hablar, yo quiero estar ahí al frente. Y él decía: no solamente quiero hablar, yo quiero esa vida que ellos están viviendo exactamente. Y pues como veía los lugares, todo muy bien, todo organizado, pues él no tenía problema con eso. No tenía ningún problema con eso. Pero un día sucedió algo. Un día aconteció
algo inesperadamente, tenemos un problemita aquí. Estábamos viendo tratar de mejorar eso, pero no. Entonces continuamos. Entonces llegó un momento que se nos dijo, lo primero que se dijo fue no. No, él tiene, no. O sea, llegó un momento que el Padre Eterno le respondió. Y le respondió con promesa y le dijo, no. No, porque el camino ya lo tengo trazado. El camino ya lo tengo exacto para ti. El camino ya lo tengo para ti. Y entonces él agarró y dijo, insistió y dijo, no, pero es que Padre, yo quiero hablar con la gente, yo quiero estar ahí. Y el Padre le insistió y le dijo, no. Le dijo, yo ya tengo el camino trazado para tu vida. Hasta que un día surgieron cosas y poco a poco él se fue dando cuenta. Es que el Padre Eterno permitió una serie de eventos en su vida. ¿Y para qué? Para que él descubriera, él se diera cuenta realmente, él empezara a más que solamente entender, él empezara a ver realmente qué camino ya el Padre Eterno le había preparado. Y poco a poco empezó a adentrarse en ese camino, hasta que un día entró en un lugar, en un cuarto, donde se confrontó con un escenario en el cual en ese escenario decían, pero ¿por qué estoy viendo esto? O sea, se topó con problemas, imagínense, se topó con problemas pasados, problemas de la infancia, o sea, nunca se imaginó que entraría a un cuarto muy extraño. Y él dijo, ¿qué estoy haciendo en este cuarto? Y se cerró la puerta y empezó a gritar, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Y entonces empezó a hablar, dijo, Padre Eterno, es cierto, en todo yo haré, sí. No lo dijo así, dijo, estoy caminando por donde me dijiste. Pero Padre Eterno, esto no era lo que yo quería. Yo no quería esto, por favor sácame de aquí. Y en ese momento vino a él un sabio, dos sabios. Se acercaron a él y le dijeron, ten paz. Y en ese momento lo reconoció y le dijo, ¿te acuerdas de nosotros? Y le dijo, nosotros cuidábamos de ti cuando eras un niño. Te gustaba hablar mucho con el Creador, te gustaba hablar mucho con nosotros. Nos has encontrado. Y entonces surgió una conversación, surgió una plática, con respecto a que qué había pasado, qué había sucedido. Entonces uno de los sabios le dijo, efectivamente estás donde el Padre te trajo. Le dijo, en este lugar oscuro. Le dijo, no, aquí no, aquí no. Y entonces uno de ellos le dijo, tranquilízate, respira, mira a tu alrededor. Y entonces él empezó a gritar, dijo, es que hay, no, le dijo, es que aquí hay mucha oscuridad. Hay mucha oscuridad. No tolero esto, no soporto esto. Entonces él estaba muy aterrado, muy espantado. Él dijo, yo no sé qué estoy haciendo aquí. Y él dijo, por favor, sáquenme de aquí. Dijo, sáquenme de aquí porque yo ya no quiero estar aquí. Y entonces uno de ellos habló con él y le dijo, ya lo tranquilizó
Y entonces le dijo, mira, ven, acompáñame. Tranquilízate, haz a un lado, le dijo, no, mira bien esa escena. Le dijo, vamos a ir por cada escena de tu vida. Él dijo, pero tranquilízate. Y entonces cuando entró a cada escenario de su vida, entonces él empezó a descubrir, él empezó a verse en un espejo, él empezó a verse reflejado. Y al verse reflejado en ese lugar oscuro, que para él decía que no, porque él había tenido una mala experiencia según él. Entonces lo llevaron al cuarto y de repente se encontró con su niñez. Encontró toda una serie de eventos y él empezó a llorar, pero ya no lloraba de miedo. Empezó a ver cada escenario, cada detalle y comenzó a llorar. Entonces uno de estos sabios, cuando empezaron a ver las situaciones que según él, no querían confrontarse, entonces vio una realidad que nadie se le había dicho, nadie se le había platicado. Vio acontecimientos y se dio cuenta de verdades que tampoco nadie se los dijo. Y solamente veía un escenario donde estaba él llorando, pero él detrás comenzó a llorar y dijo, ¿cómo es que yo no vi estas cosas desde un principio? ¿Cómo es que yo no vi cuando estaba aconteciendo todo esto? ¿Por qué nadie me dijo que esto estaba sucediendo ya? ¿Por qué nadie me dijo que...? Y entonces un sabio le dijo, lo sabías, tú ya sabías de esto, pero no querías verlo, no querías aceptarlo, no querías aceptar la verdad. Y entonces él fue a donde él estaba hacia él mismo y se abrazó a sí mismo, aunque ese niño no lo veía, pero de repente él sentía. Y él empezó a orar, dijo, Señor, perdóname. Y ahí empezó su viaje y lo llevaron a cada escenario de su vida para resolver ese problema. Cuando lo llevaron a resolver ese problema, entonces él cada vez más empezó a tranquilizarse más y a donde caminaban más oscuro se estaba volviendo hasta que llegó un momento que ya no se podía verse a sí mismo ni a los que venían con él. Entonces uno de ellos le dijo, no te espantes. Llegamos exactamente al punto donde el Padre quería que tú vieras realmente lo que realmente aconteció en tu vida. Y aquí está el mayor secreto de tu vida, tu secreto más oculto, aquí está. Y en ese momento apareció un espejo. Y se vio a sí mismo y dijo, este es mi más secreto, ese soy yo, ese es mi reflejo. Pero uno de ellos le dijo, silencio, mira. Entonces empezó a ver una escena donde él se estaba hablando consigo mismo, pero debido a una situación, él empezó a señalarse a sí mismo, empezó a llorar consigo mismo, empezó a decirse cosas duras de sí mismo, empezó esto, empezó lo otro, mientras que él mismo sin ser visto, él empezó a gritar y dijo, no te grites, no lo hagas, por favor, no lo hagas. Y en ese momento uno de los sabios le dijo, fue el día en que tú tomaste una decisión forzada, sabías que era equivocada, pero no tuviste opción y te viste obligado, te viste en la necesidad, te viste obligado, te viste no solamente obligado, sino que estabas obligado efectivamente a dejar todo. Y entonces él dijo, no, pero es que esta no era la manera. Y entonces uno de ellos le dijo, es verdad, no era la manera,
Entonces él ya llorando le dijo, pero entonces ¿qué puedo hacer? Y entonces le dijo, aquí es donde el Padre Eterno quería que llegaras. Y le dijo, la buena respuesta es, no sé qué hacer. Efectivamente, esa es la respuesta correcta. Y uno de ellos le dijo, aquí es el inicio donde lo que tú hiciste, pero este es el inicio en donde tú puedes volver al Padre nuevamente. Y así lo hizo. Apareció el mismo espejo, pero ahora el escenario cambió. Ahora se empezó a mirarse a sí mismo, comenzó a llorar y empezó a decirse a sí mismo, perdona y te perdono. No, empezó, me perdono. Y empezó, perdóname. Dijo, perdóname porque todo eso yo mismo me estaba destruyendo. Yo mismo me estaba llevando a esto. Y empezó a orar, y mientras más empezó a orar, hasta que de repente el cuarto, muy oscuro, se llenó de luz. Y ahí estaba el Padre Eterno. Y en ese momento le dijo, ¿ya terminaste? ¿Ya por fin concluiste lo que tanto siempre me pediste? Y él dijo, Padre Eterno, pues es cierto, tal vez yo quería hablar ante mucha gente, quería compartir, así como comparten ellos. Pero entonces el Padre Eterno le dijo, efectivamente, porque con la primera persona con la que yo te traje a hablar primero, era contigo. Porque había situaciones en tu vida que no estaban resueltas y necesitabas platicar contigo, escucharte a ti mismo y empezaras a romper y a desechar todo aquello que otros te hicieron creer. Y le dijo, tanto me pediste que querías hablar con la gente, que llegó el momento que con quien tú necesitabas realmente hablar de verdad era contigo mismo. Dice, y te traje a este punto. Y él empezó a llorar. Y en ese momento tuvieron una conversación. Cuando terminó la conversación, ya nada más él solamente se retiró. Este joven no vio su rostro, pero escuchó una voz tan llena de amor y llena de autoridad. Y en ese momento le dijo, ¿y qué piensas hacer ahora? ¿O qué es lo que vas a hacer ahora? Ahora que ya todo está resuelto, ahora que ya todo inicia de nuevo, inicia un nuevo camino. ¿Qué planes tienes? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y entonces él dijo lo siguiente, dijo, no sé, pero quiero retomar muchas cosas. Dice, la verdad no sé qué hacer, no sé dónde empezar. Y entonces el Padre Eterno dijo, inicia por lo más sencillo. Él le dijo, ¿qué? No dejes de platicar conmigo todos los días, porque me gusta escucharte todo, cómo lo planteas, cómo lo dices. Y ahí terminó, se retiró. Y entonces le dijo, y te diré, ya estás listo. Ahora sí ya estás listo para hablar con quien tengas que hablar. Como ya hablaste contigo, entonces ya estás listo para hablar. Y entonces se retiró. Y al día siguiente llegó un amigo con una situación, una serie de problemas, y empezó a hablar con él. Él dijo, mira, lo que pasa es que tu problema no es así, tu problema es esto. Tienes que ir a la raíz. Pero él ya no hablaba como anteriormente.
que hasta los amigos, algunos le decían, no, hombre, es que tú deberías hacer esto, métete a estudiar esto. Pero cuando el amigo lo escuchó hablar con una nueva realidad en sus labios, entonces esa realidad tocaba su corazón, esa realidad tocó su corazón, esa realidad lo llevó a lugares más amplios. Y entonces él dijo, qué hermoso es. Y él dijo, el amigo dijo que muchas gracias. Dice, no sé, dice, algo pasó en tu vida. ¿Por qué? Dice, porque si yo hubiera venido a hablar con el de hace 5 años, pues me hubiera olvidado de mi problema y te pongo atención en toda la cátedra que me hubieras dado, pero no. Y dijo, solo así nada más de sencillo, así nada más, como tú dices, sí, solamente. Y entonces el amigo se fue tranquilo. Y después se hizo un comentario entre otros amigos. Entre otros amigos también se hizo el mismo comentario. Y entonces, entre estos amigos dijeron, no sabemos qué le pasa. Y uno de ellos dijo, ¿por qué? Porque resulta que, dice, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas hace 5 años cuando lo veníamos a visitar? Y él decía, sí, lo veníamos a visitar diariamente lo veníamos a visitar. Y dice, no hombre, se daba unas grandes cátedras que bueno, hasta se pasaban 2, 3, 4 horas, ni nos dormíamos. Y uno de ellos sinceramente dijo, pues yo la verdad, yo no entendía nada, pero es que se me hacía tan interesante cómo lo hablaba. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te dijo? Entonces dice que el amigo le dijo, pues yo fui con un problema a su casa, pero no, parece que yo entré a otro lugar. Parece como que entré a un santuario, no sé dónde entré. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Dice, no, creí que me iba a dar una gran cátedra. No, me equivoqué. Él no me dio una gran cátedra. Y le dijo, entonces, ¿qué es lo que él te dio o qué? No, dice, jamás había escuchado. Dijo, no, dice, de veras, nunca lo había escuchado hablar. Y no solamente con tanta sensatez. Le dijo, hablaba con una paz, con una calma. Y solamente me habló de 3 cosas solamente. 3 palabras me dijo, habló a mi corazón. Y no sé, eso cambió mi vida definitivamente. Ahora sé qué tengo que hacer en mi vida personal, en mi familia. Sé qué tengo que hacer, qué tengo que resolver. Y le dijo, ¿qué más? Dice, está ese deseo de hablar. No, dice, es por primera vez, tengo un deseo ahorita de llegar a mi casa y empezar a hablar con Dios. Empezar a buscar a Jesús. Y los amigos se quedaron así, dice, y se retiró. Y dijo, wow. Entonces dice que los 2 amigos lo fueron a ver y ya lo vieron. Oye, ¿cómo has estado? Bien. Y uno de ellos le dijo, oye, no te hemos visto, ¿qué te pasó? ¿Cómo has estado? Dijo, oye, de veras es cierto, dice, no supimos nada de ti, nos dijeron que algo te había pasado, pero de ahí en sí ya no se mencionó más de ti, dice, de repente desapareciste, pues ¿qué te pasó? Y entonces él sonriente, él dijo, pues no me pasó nada. Pues sí, acontecieron cosas, pero en medio de todo eso encontré el mayor regalo que tanto estuve buscando desde niño. Y él dijo, ¿por fin se te hizo, mano? Uno de ellos le dijo, ¿se te hizo qué? Entonces el hecho de que no te vimos, entonces sí te fuiste como dijiste. Dijo, ¿a dónde? Pues tú dijiste que tu deseo era hablar con muchísima gente, viajar, ir a lugares, en auditorios, en todo esto. Dijo, entonces ya, y por eso esa es la razón de tu cambio o algo así. Le dijo, no.
Entonces ya les empezó a hablar precisamente de qué había acontecido con él, cómo Dios lo había llevado, cómo lo había tratado y una experiencia hermosa que él tuvo. Y entonces él agarró y dijo, uno de ellos dijo lo siguiente, o sea, ya no sabían ni qué decir, solamente se miraban entre sí y solamente uno de ellos dijo pues esto, dijo tu conversación y tu plática va mucho más allá de un simple estudio y de un... No, esto no tiene nada que ver con cátedra. Y al final los dos amigos se miraron y dijeron, realmente sí, dice, nunca lo habíamos visto de esa manera. Nadie nos hizo ver de esa manera lo que tú nos estás compartiendo. Dijo, nadie nos hizo ver que las cosas de esta tierra, que aquí nada termina, hay mucho más allá todavía. Y lo hermoso cuando les dijo que el Padre Eterno le dijo, ¿cuál es el siguiente paso que vas a hacer? Y él dijo, no sé, Señor. Y entonces él le dijo, me pediste hablar con gente, pues yo necesitaba que tú hablaras contigo mismo, porque ahí iba a empezar tu sanidad. O sea, él se dio cuenta que ahí iba a empezar su sanidad. Y ya por último le dijo, estás listo, ahora sí puedes hablar con quien tengas que hablar y lo necesario que tengas que hablar. Todos los amigos salieron cambiados, una mentalidad pero con un corazón cambiado. Uno a otro decía, nunca había escuchado este tipo de conversaciones. No, esta es una conversación viva realmente, una conversación que tiene peso, una conversación que tiene realidad, que tiene testimonio también. Y entonces, igual, después de unos días él empezó a tener más visitas en su casa, hasta que un día, el primer amigo que lo fue a ver, habló con él y le dijo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y entonces le dijo, oye, yo también te veo diferente. Y él le dijo, mira, desde el día que tuvimos esa conversación, dice, lo que me compartiste, Dios habló a mi corazón. No, dice, mi vida cambió muy radicalmente, mi familia. Dice, yo vine aquí para ofrecerte mi apoyo. ¿En qué quieres que te ayude? Si quieres, podemos hacer aquí una reunión aquí en tu casa o en mi casa. Y el amigo le dijo, porque lo que acabas de platicar solo fue un principio, pero yo veo que tienes más cosas que compartir. Le dijo, yo quiero saber más de eso, y más de saber eso quiero vivirlo. Entonces le dijo, dime qué hacemos. Y entonces se reunieron y después los amigos se reunieron en casa y él empezó a hablar y empezó a hablar y empezó a hablar problemas que el hombre guarda en el alma, empezó a hablar secretos que el hombre esconde en el corazón, en su alma. Empezó a hablar de tantas cosas, tantos puntos muy importantes en las familias y en los hogares, que ahí empezó. Y después ya estaban en un pequeño auditorio, 300 personas, y así. Entonces, hasta que un día, hablando en un auditorio en público, él habló de un tema. Él escribió un libro que se llama Padre, quiero hablar, yo quiero platicar contigo. Ese fue el primer libro que escribió. Y mientras él estaba dando la conferencia, él se detuvo y de repente vio a un conocido entre el público y él empezó a llorar. Y la gente aplaudía, porque la gente entendía realmente qué es lo que estaba aconteciendo en ese llanto.
Y en ese momento alguien del público quiso participar. Y uno de los amigos que estaba como staff le hizo la seña de que sí, que hablara. Que hablara mientras en lo que su amigo, no sé el momento que revivió, se desahogaba. Ya nada más le dijo, mira, hay alguien del público. Y le dijo, adelante, puedes hablar. Y ya nada más él dijo lo siguiente, dijo, no le quiero preguntar, pero yo le doy gracias a Dios. Dice que esté compartiendo sus lágrimas con nosotros. ¿Por qué? Porque dice, entonces el que estaba hablando le dijo, usted está llorando precisamente porque en su libro usted se acordó de algo. Le dijo, un día usted le dijo a Dios que quería hablar con mucha gente. Pues hoy nos gozamos también de estar aquí con usted escuchándole. Y todos se levantaron y aplaudieron. Terminó la conferencia, todo el mundo lo fue a abrazar, empezó a haber llantos, ya no hubo palabras, porque el lenguaje más maravilloso fueron las lágrimas. Amigos, todo. Y entonces él solamente dijo, Señor, gracias. Gracias porque si no me hubieras llevado a donde me llevaste, no estaría aquí hablando con muchas personas. Fin de la historia. Entonces, esa historia, ayer me basé en esa historia, precisamente me inspiré en esa historia. La voy a escribir primeramente Dios, y si Dios nos permite la vamos a publicar en Facebook. Efectivamente, la trama de esa historia habla de mi vida, porque yo varias veces yo le dije, Señor, yo quiero hablar, quiero platicar con mucha gente, quiero hablar así como lo hacen esos hombres, así de una manera natural, sencilla, tan humilde. O sea, quiero hablar así de una manera normal, natural. Nada que aburrir a la gente, no, hablar de una manera sencilla, que si hay que cantar, que si de repente contar un chiste bueno, algo que la risa provoque sanidad en lo más profundo de su corazón. Eso fue lo que yo hice. Amén. A ver, voy a desconectar esto. Ya. Entonces, damos gracias a Dios esta mañana por lo que el Padre Eterno está haciendo. Y volviendo al tema nuevamente, ¿y por qué hoy me basé a hablar de esta historia? Porque esta mañana estaba leyendo Jeremías capítulo 3 versículo 15, y es una promesa que ya se está cumpliendo ya, donde dice, y les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Está hablando de gente no preparada, pero gente con un corazón dispuesta, gente que también está con la pregunta, Señor, ¿cuándo podré hablar? ¿Cuándo podré esto? Es la gente que los han sentado en las bancas, es gente que la han menospreciado y han dicho, ¿qué nos puede enseñar este? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué nos puede dedicar? Pero es gente que ha sido ocultada en la mano de Dios secretamente, y Dios la ha estado preparando en lo secreto. Pues son las personas que fueron formadas en lo secreto y son las que ahorita Dios está mandando a lugares para traer de vuelta a su rebaño. A su rebaño. Personas que han vivido experiencias con la palabra de Dios, con la palabra de Dios, o en la cual Dios nos habló a través de un versículo y ahí cambió toda nuestra vida. Amén. Gracias a Dios.
Gracias al Padre Eterno. 9:31 de la mañana, gracias a Dios. Ya nos quedan unos minutos. Damos gracias a Dios porque ahorita estamos en 2 enlaces. Estamos en 2 canales. Ahorita estamos aquí en Facebook y estamos en nuestra programación de Radio Asamblea Celestial también. Gracias a Dios, que Dios los bendiga. El Padre Eterno es bueno. Y solamente quiero hacer algo público nuevamente. Gracias a Dios ya regresamos a nuestras transmisiones en Radio Asamblea Celestial nuevamente. Puedes encontrarme igual con el mismo con el nombre que ponemos aquí en Facebook, Tabernáculo Monte de Dios. Ahí te va a aparecer el logotipo de un águila. El fondo, ahí te va a aparecer como un frutero. Entonces ahí en ese canal, ahí estamos hablando de temas más profundos. Ahí en ese canal, ahí es donde estamos con el seminario. Ahí es donde vamos a hablar en nuestro seminario. Ahí yo estoy hablando sobre los pastores que Dios levanta con ciencia e inteligencia. Es un tema muy profundo, porque ahí en YouTube, ahí estamos hablando de que Dios está levantando gente conforme al corazón, que está enseñando con revelación y que también está enseñando está enseñando con la escritura. De hecho, ¿sabías que aquí en la palabra de Dios hay tecnología escondida? ¿Cómo tanto menciona ciertos diseños? ¿Sabías que el tabernáculo que Dios le mandó a hacer a Moisés, y si lo ves de cabeza, es el mismo diseño que tienen los logotipos del USB? Sí. Nada más que ahí en YouTube, ahí estamos. Muy pronto vamos a terminar ese seminario, esperamos terminarlo, porque ahí ya empezamos con 2 temas, pero hay 3 temas que quiero yo tocar. Esa, la de Dios dándonos pastores conforme a ciencia e inteligencia. Cuando yo estudio la palabra inteligencia, tiene que ver con la IA o inteligencia celestial. Y otro tema que también se va a dar en ese seminario es el niño y la tecnología. Trata el tema de cómo los niños de esta generación que vienen con la asignación de Dios no son tan manipulables con la tecnología, no. Porque ya vienen con una capacidad más alta, más elevada. Aquí no tiene que ver, no tiene que ver con cierta persona preparada, no. Aquí no tiene que ver con ninguna etnia, no. Cuando Dios envía, sea donde sea, en pueblos, en ciudades, esto sea donde sea, pero lo que ya viene asignado por el Padre, la tecnología oscura de este mundo no lo puede manipular. Porque se me vino ahorita esta palabra, todo lo que un ser de luz toca se transforma en luz. Amén. Entonces puedes ir también a mi canal. Entonces ahí tengo toda una serie de videos ahí también. Y ahorita aquí también en esta transmisión, ya cuando terminemos esta transmisión, va directamente para allá, para YouTube, y la estaremos subiendo los links aquí también en Facebook. Gracias a Dios ya regresé a mi canal de TikTok también. Antier, el día de, sí, ayer, estábamos hablando de otro tema que también vamos a tocar muy pronto. Dios es grande, esto lo doy como testimonio. Dios es poderoso, es grande el Señor Jesús. En el momento que estaba la transmisión, bendito sea el nombre del Señor, estaban 2 personas viendo la transmisión. Empezaron a conectarse y a conectarse y a conectarse. ¿Por qué? Porque en el momento que estábamos hablando de algo, llegó un momento que ya no pude hablar, ya no supe ni qué decir, porque en el momento vino la operación de milagros, gracias a Dios. Cada gente que entraba, ¿no? El fuego de, oh Dios mío, el fuego de Dios es maravilloso, esto es hermoso. Gente que entraba, porque yo empezaba a ver cómo la gente recibía y se salía. En mi canal ha ingresado gente no creyente,
en mi canal el año pasado ingresaron chamanes, ingresaron gentes que leen cartas. El Padre Eterno nos dio palabra, vino el fuego del Espíritu Santo hermosamente tocando a estas personas. Sí, se han infiltrado también oscuros, pero también hemos visto la mano de Dios, como Dios ha empezado a sacar. Ahí tuvimos un reto de 7 días en una oración, en algo tan sencillo que muy pronto lo vamos a hacer aquí también. Ya una persona me escribió, gracias a Dios, porque esa persona sí se tomó el reto de los 7 días y el 7º se cumplió el 15 de noviembre, exactamente fue el año pasado. 7 personas aceptaron a Cristo, una mujer también. Gentes, Dios ha sido maravilloso, Dios ha sido bueno, gracias al Padre Celestial. Dios es bueno de veras, en todo lo que Él hace. Entonces, ya nada más para concluir este anuncio, entonces, los temas ya más profundos los estamos dando en YouTube, gracias a Dios. Ahí puedes encontrarme precisamente, lo repito, puedes ver el águila. De hecho ya ahorita ya voy a finalizar primeramente aquí el programa de radio. Bueno, pues a todos los de Radio Asamblea Celestial, que Dios les bendiga. Nos estaremos viendo en nuestro programa en la próxima semana. Bendiciones a todos. Exactamente son 9:38 de la mañana. Pero nos estaremos viendo aquí en este programa. Que Dios me les bendiga. Bendiciones a todos.